Chicos, yo quería preguntarles si ustedes han sentido alguna vez un miedo así extremo, una sensación de que de verdad se desborda, que no lo pueden controlar, porque estaba viendo ahí un poco de datos y de hecho sabían que el 90% de las personas que, por ejemplo, vuelan, ¿no?, en aviones como pasajeros, sienten algún tipo de incomodidad con estar en esa sensación de estar en el aire, y de hecho un porcentaje alrededor de 5% realmente siente muchísimo miedo de estar en el avión y únicamente sienten una tranquilidad, una paz cuando aterrizan, ¿no? Que a esto se le considera una aerofobia. Claro. Y de hecho vamos a hablar de las fobias hoy día, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna fobia, algo? Fobia como fobia, técnicamente no. Miedo para algunas cosas, obviamente sí, ¿no? Claro. O sea, yo antes tenía miedo a nadar, por ejemplo, porque no sabía nadar. Y ahora muy haces bien. triatlón. Ahora sí, ¿no? Entonces superé ese miedo, pero nunca tuve una fobia. Yo creo que lo que yo consideraba fobia no era. Y es efectivamente la fobia, técnicamente hablando, psicológicamente hablando, médicamente hablando, es un miedo irracional frente a una situación, cosa, posición, postura, etcétera, que es reconocido como normal para otras personas. Entonces es algo irracional, ¿no? Eso es una fobia y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Efectivamente, y yo sacando la idea desde ahí, cuando yo era niño le temía a los temblores y mis papás siempre le llamaban la atención porque yo sentía que se movía una nada el piso y salía disparado gritando ¡temblor!, pasando la voz a todo el distrito. y en verdad no podía controlar mi conducta con respecto a ese hecho. Cuando hubo el terremoto del 2007, que estuve mucho rato viendo que no pasaba más allá, bueno, donde yo estaba, no me refiero en Ica, yo estaba en Surco, que el piso se movía, sonaba, y ok, me di cuenta que podía manejarme, ¿no? O sea, conductualmente podía manejarlo. Y descubrí que no era una fobia, porque justamente no era irracional, sino era una cuestión de cuánto confío en mí para poder manejarme frente a una situación, a diferencia de las fobias, ¿no? Pero vamos a hablar más sobre esto con una especialista. Ella es Paula Meneses, ella es psicóloga cognitivo-conductual. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, Diego. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Qué bueno que nos acompañes hoy día. La verdad es un lujazo tenerte con nosotros, pero Roberto nos explicaba un poco qué son las fobias. Una definición muy somera. ¿Qué? Una definición muy somera. Ahora Paula nos va a explicar. Muy somera, qué buena palabra. ¿Tú nos puedes definir un poco mejor qué es una fobia o qué son las fobias y qué causa una fobia? Sí, claro. Básicamente efectivamente es un miedo y un temor muy fuerte y de alguna manera irracional, porque no tiene tanta proporción con el objeto que está causando esa fobia, ¿no? O sea, fobia puede causarnos cualquier cosa. Un conejo puede causarnos fobia, ¿no? Claro. Teóricamente, no necesariamente tendría que tener ese nivel de miedo. Y a veces un miedo también persistente, ¿no? Que se mantiene, que no es en un momentito que, no sé, vi una serpiente y sentí miedo, no, sino es un miedo que es constante y que se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué aparecen los miedos o esa fobia? Básicamente tiene que ver con condicionamientos, tiene que ver con que en algún momento algo pasó, o me pasó, o le pasó a un tercero y yo vi, y eso de alguna manera me generó una especie de trauma, ¿no? Pasa que a veces se asocia una cosa que no genera fobia, que no genera miedo, con algo que sí lo genera, y esto hace que lo asociemos, ¿no? O de pronto hay gente que simplemente viendo que alguien nos mató un perro, yo ya tengo miedo, ya tengo fobia al perro. Claro. Porque también hay un tema. Eso es bien común. ¿No? Eso es claro, el aprendizaje vital y observacional, ¿no? Pero en todo caso tiene que ver también con el temperamento. Hay gente que tiene o que nace con una tendencia muchísimo mayor a desarrollar ansiedad. Paula, y en relación a, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Hay temperamentos y eso. ¿Existen grados de fobia? ¿Existen diferentes tipos de fobia? ¿Se pueden clasificar? ¿O es todo miedo irracional se considera una fobia?
En realidad, grados de fobia, no. O sea, cuando hablamos de diagnóstico, se dice tales criterios para definir es o no es una fobia, ¿no? Si la fobia realmente es un miedo, digamos, muy fuerte, que genera una especie de reacción de pánico ante un evento que no lo amerita, por decirlo así, ya es una fobia. Hay diferentes tipos de fobias, las más clásicas, puede ser cualquier cosa de fobia. Claro. Fobia a cualquier cosa. A una ventisca también podría ser. O sea, a lo que sea, como de poner el ejemplo del conejo, ¿no? Hay un estudio muy conocido de un conductista de hace muchos años que genera una fobia en un niño a los conejos, ¿no? La asocia cada vez que el niño se acerca al conejo, hace un movimiento y muere, se asusta, y a la quinta vez el niño le tiene fobia al conejo, ¿no? Claro. Increíble. Puede ser cualquier cosa, pero básicamente o algunas situaciones, por ejemplo, como los aviones, como los ascensores, ¿no? Por ejemplo. Otro típico, por ejemplo, es a la sangre, a las infecciones, a las alturas, ¿no? Acrofobia. Claro. Y todas tienen su nombre, ¿no? Y todas tienen su nombre. Y de hecho hay un glosario larguísimo, ¿no? De fobias. Cada cosa que te da fobia, como todo te puede dar fobia, acrofobia, aerofobia, etcétera, etcétera. Paula. Hay fobias rarísimas, por ejemplo, como a tragar. Hace poco tuve un paciente que Yo también. de adorar. De hecho, yo tengo un paciente que tiene una fobia porque se atoró alguna vez, un niño, ¿ya? Y luego le duró, pues, como 2, 3, diría que yo hasta casi un año. No tenía ganas de pasar, porque sentía que se iba a atragantar, ¿no? Entonces le agarró una fobia a tragar, increíble. Paula, ¿y qué pasa con las fobias? ¿Se van solas? ¿Todas requieren terapia? ¿Qué pasa si no las trato? ¿En qué terminan? ¿Con qué se asocian? Básicamente la forma de resolver una fobia es exponiéndose al objeto peligroso. Entonces, hay gente que naturalmente decide, mira, me da miedo el caballo, entonces me voy a subir al caballo, vete, Claro. y hay gente que tiende más bien a la evitación, ¿cierto? Entonces, la gente que tiende a la evitación sí va a tender a mantener esa fobia. Y ahí sí se necesita terapia, que básicamente consiste en lo mismo, consiste en exponerse. Ok. ¿Y si no hace terapia, puede desencadenar en algo más? Puede correr, puede aumentar, digamos, ¿no? Okay. Puede ser que empiece con el perro y de repente pase también al gato y también... Ya, claro. Claro, y eso ya genera más ansiedad y todo eso, ¿no? Puede ir como salpicando a otras cosas. Increíble. Claro. Sí. ¿Qué? Siente, ¿no? Cuando no te expones. Entonces, cuando no te expones, finalmente es lo que hay que hacer, ¿no? Así es. Paula, ¿te parece si vamos a una pausa? Porque de verdad está súper interesante el tema y tenemos un montón de preguntas. Sí. Sí, a mí me llama mucho la atención. Así que vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando. Estamos hablando de las fobias el día de hoy, tema súper interesante y realmente a veces no sabemos mucho del tema, ¿no? Pensamos que un miedo puede ser una fobia y estamos viendo que no. Ya no tengas miedo, tranquilízate. Claro. ¿no? Sí, ¿no? No, pues, Claro, así es. estamos viendo que no, que realmente la fobia es un miedo irracional a cualquier cosa, como decía Paula, que de hecho la tenemos todavía conectada. Ahí está. Paula, tengo una pregunta para ti. Hablábamos de que las fobias generalmente surgen a raíz de una experiencia traumática, ¿no? Ya sea que hemos vivido o que hemos visto, como lo que mencionabas del perro, ¿no? Vi que a alguien le mordió un perro, entonces me empieza a dar miedo. Pero ¿existen otras causas? O sea, podría aparecer, digamos, sin que haya habido una experiencia previa. Y también hay edades, ¿no? Porque generalmente conversábamos aquí, no sé si es verdad, que suelen aparecer cuando somos niños, ¿no? O podría generarse a los 50, por ejemplo. Es muy raro que se genere una fobia más en la adultez, ¿no? Lo normal efectivamente es en la niñez, pero más aún todavía en la adolescencia. Mira. Parece que en la adolescencia estamos hablando del 15%, mientras que en la niñez es como 5%. Wow. Qué interesante. Sí. Y más bien en la edad adulta tiende como a desaparecer, ¿no? Claro. Claro. Wow. No sabía que
en la adolescencia, o sea, porque es que lo relaciono con ser, con el momento de la conciencia, ¿no? De cuando uno es cuando uno es menor, como que es menos consciente de algunas cosas que cuando somos mayores, y por eso calculo, claro, los peligros, y por eso calculo que cuando uno es mayor ocurre menos el efecto fobia, ¿no? Pero no es así. Pero claro, pero no es así, me parece alucinante, qué loco. Y te quería hacer otra pregunta. Cuando uno tiene una fobia, desencadena en algo irracional, ¿no? O bueno, se ve o nace desde algo irracional. ¿Todas las personas que tienen una fobia son conscientes de este miedo irracional o no necesariamente? Dependiendo de la edad, ¿no? O sea, de pronto, pues, he tenido, por decir, una niña de 8 años con fobia a los perros, ¿no? Uh-huh. El evento además es clarísimo. Ella estaba dormida de noche entrando a la casa del tío y la tenían cargada, y los perros grandotes del tío le saltaron encima, ¿no? Entonces se despertó con 3 caras de mastín. Wow. Pues, gigantes. Ahora, si hablamos de una niña, ¿no? Realmente cuán consciente es del racional de su miedo, yo creo que no lo es. Así es. Pero el tema es que empieza a ser incapacitante en algunos sentidos, ¿no? Empiezas a no querer ir al sitio, claro. Cuando empiezas a evitar por la fobia, llega un momento, o la fobia social, por ejemplo, claro. ¿no? Que es bastante discapacitante. Hay gente que se queda en su casa. Sí, que no van a reuniones porque hay perros. Exacto. Claro, ¿no? Entonces, eso sí, bien importante. Oye, yo tenía un amigo que era así. ¿Sí? No iba a la casa, a las reuniones de amigos porque habían perros y le tenía fobia a los perros. Lógico, ¿no? Y hay que ser un poco empático con eso. Pero tú mencionaste, yo he tenido una paciente, tú dijiste que tenía fobia al perro y que le hemos estado manejando. ¿Cómo la manejas? O sea, ¿cómo se maneja psicológicamente en tu campo a una persona con fobia? Hay dos caminos, digamos. El camino de la inundación, que es un poco más invasivo, y no es por lo que tradicionalmente se comienza, porque es como muy, muy bravo, ¿no? Claro. Es como te meto un tico, claro, te miedo a las serpientes, te meto con 5 serpientes en un me muero. Es un poco el camino más fuerte. Primero me da un ataque cardíaco antes de vencer la fobia. Sí, no, hay que hacer chequeos. El otro camino es la desensibilización sistemática, que es como aproximarte muy de a poquitos a lo que tienes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta niña, lo que hice fue conseguir un chihuahua toy bebé, ¿no? Claro. Era más o menos de bolsillo. Un pericotito de bolsillo. Claro. Y claro, al principio fue, pues, de repente toda la sesión para que logre tocarlo así, ¿no? Ponerle el dedito encima. Claro. ¿No? La siguiente sesión un poco más, de un momento en que ya logra cargarlo, después pasamos a un poodle viejito, toy también, ¿no? Y así poco a poco, hasta que llega un punto en el que ya empieza a sentirse más, o sea, porque la ansiedad es como un pico que sube, claro. Pero en algún momento baja. Okay. Entonces, si tú metes, por ejemplo, hubo un caso muy conocido en un hospital psiquiátrico de un tipo que tenía fobia a la basura, a la cochinada, ¿no? Entonces lo meten en el basurero del hospital. Wow. No habían funcionado las otras técnicas. Y llegó un momento en que el tipo le hacía sube, y llegó un momento que ya no puede subir más. Claro. Eso tiene que ver técnicas, ¿no? Eso tiene que ver con el estado de conciencia. Cuando me refiero a esto, me refiero a reconocer cómo podemos o qué herramientas tenemos para afrontar ese miedo, ¿no? Esa fobia. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver también un poco con el estar viviendo la experiencia de que no pasa nada. O sea, estoy metido en el basurero, en este caso, ¿no? Por ejemplo, lleno de basura y ya pasó media hora, 40 minutos y no ha pasado absolutamente nada, no es muerto. Claro, el afrontar la realidad, o sea, claro, la realidad, ¿no? Porque viene también de muchos pensamientos. Esta ansiedad está relacionada a todos estos pensamientos que no son reales, ¿no? Uh-huh. Y entonces... Y ahí hay un tema que es interesante, porque si bien vienen los pensamientos, no se puede trabajar solamente discutiendo los pensamientos. Claro. La fobia tiene este carácter que es tan poderoso que realmente, por más que tú digas, pero a ver qué me va a pasar,
realmente no es grave, no es peligroso. O sea, por más que lo tengas mentalmente muy claro, eso no sirve para superar una fobia. Paula, hay una pregunta que es porque estamos hablando de que son generalmente acosas, ¿no? O sea, estar en el aire, el avión, el ascensor, el perro, la serpiente, la oscuridad. Pero puede ser también en las emociones. O sea, por ejemplo, tener fobia, no sé, a estar solo o al fracaso, o eso no clasificaría como una fobia. Qué buena pregunta, la verdad es que no tengo una respuesta muy clara. Yo creo que no se clasifica como fobia, porque la fobia implica este momento de ansiedad extremo, claro. Pánico, que claro, yo puedo tener de repente miedo al fracaso, y puedo tener mucho miedo, pero es un miedo como más extendido. Claro. Ya, ok, claro. Claro. Sí hay gente que diga, o sea, entre comillas, un rechazo a ciertas emociones, por ejemplo, que desespera estar triste y se pasa de vueltas y tiene que hacer mil cosas para no estar triste como sea, ¿no? O conectarse en general con sus emociones, cosa que no es sano, pero no necesariamente lo tendríamos que llamar fobia. Ok. Qué interesante. Interesante. Buena pregunta. Qué interesante, me qué gustó. mundo para más fascinante lo de las fobias. Paula, muchas gracias por todos tus aportes. De hecho, hemos aprendido mucho más sobre las fobias y sobre todo qué hacer, ¿no? Porque a veces siempre le decimos, ay, no tengas miedo, es una tontería, ¿no? ¿Cómo vas a tenerle miedo a un perrito? Pero hay que ser empáticos con esas personas y más bien a buscar ayuda en profesionales como Paula, que pueden darnos herramientas para poder manejar las fobias. Paula, muchas gracias y esperamos contar contigo en otro programa. Gracias a ustedes. Sí, encantada. Gracias, Paula. Gracias. Adiós. Bueno, yo tenía miedo a las montañas rusas. Y les mira cuento tú. que una vez me fui a un congreso de pediatría en Orlando, en Estados Unidos, y por suerte el congreso de pediatría, ya que era en Orlando, la Academia Americana de Pediatría cerró Universal Studios 2 horas para los pediatras que íbamos al congreso, que éramos como 10.000 pediatras. Y me subí 5 veces a Hulk y perdí el miedo a las montañas rusas. Bueno, tú sabes Mala, ¿no? Chancletazo en la cabeza. ahora que estaban hablando de eso, yo le tenía fobia a las agujas. Wow. Ya sea inyecciones o que me saquen sangre. Le tenía fobia a la sensación De que entra la aguja. Que entra la aguja. Y tú sabes que ahí me decían, por ejemplo, mañana te vamos a sacar sangre. Yeah. Y yo ahorita Yeah. ya estaba con ansiedad. Lógico. Y yo llegaba al consultorio con las manos sudando y tenía que me den algodón con alcohol, no ver, claramente, hasta el día de hoy no veo ya, pero, Claro. y todavía pido pero ya lo aprendía con la respiración a manejar, porque una época me tocó vivir sola, mis papás estaban fuera, Claro. y me tenía que hacer exámenes y tuve que ir sola. Y Y yo eso es- siempre iba con mi mamá. Y te juro, me he desmayado unas 3, 4 veces Claro. saliendo del pinchazo, que me he ido al piso. Fobia, realmente, o sea, yo estaba ya ahorita, estaría con ansiedad pensando de que mañana iba aumentando, ¿no? Hasta el momento del Lincoln, donde estalla Claro. Y eso al que dice piso. Paula, mira, en tu caso y en el mío de la montaña rusa, es llegas a ese punto máximo de ansiedad y yo me di cuenta y terminé poniéndome en la primera fila, en la última subida. Entonces dije, no pasó nada. Claro. ¿No? Claro. Entonces, pero es un tema, como dice Paula, que llegas a ese punto máximo de ansiedad y como tú dices, Chuen, ese de autoconciencia, de saber realmente no va a pasar nada y lo puedo lograr, pero tiene que ver mucho la personalidad, ¿no? No todos pueden hacerlo, pues, ¿no? Sí. Efectivamente. Y creo podemos seguir hablando de esto en el siguiente bloque, así que vamos a parece hacer una bien. pausita y ya volvemos para seguir hablando de nuestras fobias. No se asusten, sí vamos a volver. Qué interesantes que son las fobias, ¿no? El tema de las fobias realmente me he quedado así, wow, toda la información que hay y ha hecho que recuerde lo que les comentaba sobre las agujas y el miedo, de verdad era una fobia, que he aprendido a manejarlo con la respiración, ¿sabes? Pero que igual hasta ahora me da cosita. Claro. O sea, no es que se me haya ido, no, igual, o sea, voy así, ¿no? Y con un pedazo de algodón y alcohol pero es algo inexplicable. Y la gente me dice, ay, mi mamá me decía, no es para tanto, es un pinchazo. Y yo, no es un, o sea, como que Para ti realmente, no es un pinchazo, realmente claro. sufría. Ahora que Wow. sí, yo creo que sí era una fobia lo que tenía. Increíble porque a veces decimos como tu mamá, ¿no? Es un pinchazo, no va a pasar nada, pero la persona la pasa mal. O sea, yo también veo a los niños que tienen fobias a las vacunas, ¿no? Y entonces, y a mí sí me gusta hacerlos conscientes de que cuando ya le puse la vacuna, decirles, ¿ves?
¿Qué sentiste? ¿Te dolió, no es cierto? ¿Pero te dolió tanto como para lo que tú pensaste que iba a pasar? No. Entonces ya sabes que para la próxima no va a doler tanto, ¿no? Entonces, como que, bueno, vamos a hacer un poco de psicoterapia, ¿no? Pero querido Chuen, tú que eres trabajador social y que estás metido en este rubro, ¿cómo podemos crear pues un ambiente? ¿Cómo hacemos que la mamá de Maca no le digas un pinchazo y cómo no le hacemos a mi paciente que su mamá le dice, ay, pero es una vacunita? Mira, ahí voy a rescatar algo muy importante que tú dijiste hace un rato, que es la empatía. Ajá. Esta capacidad la empatía es esta capacidad que tenemos para poder comprender la situación de la otra persona. No sentir lo mismo. Claro. ¿Ya? No podemos sentir lo mismo. Por eso no puedo sentir cuánto miedo tienes tú, cuánta ansiedad te genera, qué es lo que sientes realmente cuando entra la aguja. Sí. Ya, eso, Pienso y claro, es como que... yo no lo puedo sentir. No sé, Roberto, o sea, No, nadie pues. acá puede sentir qué es lo que tú sientes. Además, mi pie se Pero- empieza a mover así, ¿no? Como que... Pero puedo comprender si te empiezo a escuchar. Y yo siempre explico la empatía que va de la mano de la escucha activa, porque para poder generar este acompañamiento, ¿no? como este abrazo en tu momento de fobia, necesito entenderte. Preguntar qué sientes, como preguntas tú a tus pacientes, preguntar qué se imagina, cuál era el antes, cuál era el después, y también tratar de pensar cómo a mí me gustaría que me traten en ese momento. Ok. ¿Sí? Esa es Y una buena, preguntar esa es una buena. también qué necesitas en este momento que Claro. haga yo para ti. Lo que Claro. pasa es que creo que muchas veces cuando las personas, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ay, pero, no sé, es un perrito, ¿no? Ay, pero no pasa nada, prende la luz. Creo que también hay un afán ahí de querer ayudar, ¿no? Pero que a veces no logramos hacerlo, ¿no? Claro, Como que querer querer ayudar sin minimizarlo saberlo. para que la otra persona, dentro de nuestro imaginario, piense de que no es tan grave, pero claro, es que tú no estás entendiendo lo que significa para la otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que no viene de un mal lugar, sino lo que dices Sí. tú, ¿no? Hay que aprender a quizás escuchar, a ser más empáticos, a ponerte en esa situación de cómo me gustaría que a mí me hablen o me traten. Cuando estoy sintiendo este momento de pánico, de que está a punto de entrar la aguja a mi brazo, y es como, ¡ah! Dios, o sea, no puedo, ¿no? O Ahora, sea, de nuevo, una es como yo no tengo tú tienes la fobia, yo no tengo la fobia. Yo pienso, ¿no? Como a mí me gustaría que me traten. Pero también está el siguiente paso empático, que es, como a mí me gusta que me traten, no es necesariamente Claro. como a ti te gusta que Exacto. te traten. Wow. Entonces, por eso decía, hay que difícil. preguntar también Claro. qué es lo que tú necesitas en este momento, ¿no? Porque cuando estamos hablando de esto me suena este meme de, oye, estoy estresado. Ay, pero no te estreses. Oye, qué buena idea, no me voy a estresar. Claro. ¿No? ¿Cómo hacer para no estresarme? Que me digas que no me estrese no es la solución. No es la solución. No es la solución, o sea, por ningún sentido. Eso ya lo sé. Claro, eso ya sé. Más bien, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me puedes Claro. dar tú? ¿No? Y también hacer una pausa y esto de preguntarle es, a ver, pensemos, mírame, ¿no? Mírame a los ojos. Cuéntame, ¿qué te está pasando? ¿No? Es que en verdad es una cuestión de comunicación. Porque justamente al ser irracional, la idea un poco es tratar de armar eso irracional y algo volverlo racional. Claro. Claro. Por eso es que de adultos, como nos decía Paula, es más difícil que ocurra una fobia o que se impregne una fobia en nosotros, porque somos más racionales que cuando somos niños, infantes, adolescentes, ¿no? Y por ahí va la idea, volverlo racional, ayudar a pensarlo y volverlo racional. Sí, racional. súper interesante todo lo de las fobias y en que en verdad es un campo grandísimo, ¿no? Grandísimo, pero hay que ser empáticos y ayudar. Y no se olviden que sería interesante que nos dejen en nuestras redes que van a aparecer en este momento qué fobia tienen o ¿Qué tienen le miedo tienes? a algo. O si no tienen, ¿no? O si no la tienen. O si no tiene, o cómo superar una fobia de repente. Así es, así que estén sería atentos genial. a las publicaciones en Facebook, en Instagram y el canal de YouTube para que nos dejen sus comentarios y podamos ahí leerlos y ver qué fobias hay, ¿no? Pueden haber las más raras. Como la fobia a las palabras
largas es una palabra larguísima. ¿La han visto? No. Ni la digo porque es impronunciable. Ok. Pero bueno, eso ha sido todo el episodio por el día de hoy. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Adiós. Cuídense. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra?